Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Todos los días cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra, a través del estudio. Por eso para hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 10, nuestro devocional diario. Y nuestro tema de hoy, no seas uno más del montón. En este capítulo nos habla acerca de las nuevas generaciones de Noé, sus hijos, sus nietos y todos sus descendientes. Y si leemos, empieza una serie de nombres, empieza a nombrar a cada uno, simplemente cómo se llamaba. Pero llega una parte en el que hace una diferencia. Veamos qué dice en el versículo 8. Cus fue el padre de Nimrod, quien fue el primer cazador fuerte del mundo. Él fue un cazador muy valiente ante el Señor. Por eso la gente decía, aquel es como Nimrod, cazador muy valiente ante el Señor. En esos versículos nos habla de Nimrod. Dice que él hizo diferencia ante sus demás parientes, porque, como decimos, si leemos desde el versículo 1, a los demás simplemente los nombra y ya. Fulanito, sultanito, tal, y ya. Se olvida de sus cualidades, no menciona sus cualidades, no menciona lo que hicieron, no menciona qué fue lo que lograron. En cambio, Nimrod de alguna manera hace esa diferencia, porque si vemos ahí en ese versículo dice que él era un valiente cazador. En otra versión dice, él era el primer guerrero de la tierra. Entonces, vemos que destaca de Nimrod algo diferente que sus hermanos y parientes no tenían. Él de alguna manera estaba haciendo esa diferencia, él estaba marcando esa diferencia. Dice que era el hombre valiente, un hombre con determinación para hacer las cosas, alguien que estaba listo para salir del montón. Porque cuando hablamos del montón, estamos hablando de toda la gente o de todas las cosas que hacen lo mismo. Muchas veces las personas nos acostumbramos a ser personas del montón, a hacer lo que otros hacen. Todo el mundo llega a estas horas, todo el mundo lo hace. Todo el mundo hace determinado trabajo, todo lo hace. Se visten de alguna manera, todos hacen exactamente igual. Porque no tienen aspiraciones diferentes, porque no les interesa nada más, porque es más fácil copiar las actitudes de otros. Pero ser alguien diferente, salirse de ese montón, implica también tener determinación, implica tener valentía, implica tener otra visión de lo que se quiere. Y para que Nimrod fuera ese hombre valiente, ese primer guerrero, él tenía también una visión diferente. Mire que él dice era un valiente cazador. El ser cazador significaba entonces el ser también un protector y un proveedor, porque lo que cazara sería para el sustento, para su propia familia, para su descendencia. Un proveedor. A él le importaba el bienestar de los suyos. Él era también un protector, porque si sabemos, en ese entonces ellos estaban rodeados de animales, estaban rodeados tal vez de bestias o de animales, incluso podrían ser salvajes, pero él empieza también a proteger a los suyos. Nimrod se sale del montón porque piensa en ser el proveedor de los otros y en ser también el protector. Ahora veamos qué nos dice en el versículo 10. El reino de Nimrod se extendió desde la ciudad de Babel hasta Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sumeria. Él fue el primer gobernante en esa región. Empezó a gobernar con 4 ciudades. El primero de todos el montón que mencionan en ese capítulo. Porque no conté cuántos son, pero son muchos los nombres, muchos los descendientes de Noé. Pero Nimrod marcaba esa diferencia. Nimrod era un cazador valiente
Nimrod era alguien con determinación que se había convertido en proveedor para los suyos y que ahora se convertía en gobernante de 4 ciudades, en gobernante de 4 territorios. Ninguno de los demás lo había hecho ni lo estaba haciendo. Él se salía de ese montón, él se salía de esos parámetros. ¿Por qué? Porque él tenía una visión diferente. Él quería ser alguien importante, él quería progresar y marcar diferencia. Hoy muchas veces nos preguntamos entonces, ¿qué tipo de personas somos? ¿Somos personas del montón? ¿Somos cristianos del montón? Los que hacemos lo mismo. Aquel cristiano que siempre va el domingo al culto, lleva su Biblia, la saca en el momento, la cierra, vuelve a su casa y sigue igual. Aquel cristiano que simplemente levanta sus brazos porque está dentro del culto. A nivel laboral, eres aquel trabajador que siempre llega a la misma hora, eres aquel trabajador que siempre hace lo que le dicen, es aquel trabajador que hace lo que los demás hacen. Alguien más del montón. O podríamos ser un Nimrod, alguien que se esfuerza, alguien que tiene visión de algo diferente, alguien que tiene sentido de pertenencia, alguien que se preocupa también por proveer a los suyos, pero también que se preocupa por salir adelante. Este Nimrod se estaba preocupando por salir adelante. Por eso, ahora no solamente era el proveedor para los suyos, sino que ahora era el gobernante de 4 ciudades. Su reino, dice, se extendió sobre 4 ciudades. Era alguien que tenía visión de progresar. Era todo un empresario. Era alguien que quería continuar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Y quiénes somos? ¿Montón, parte del montón? ¿O podríamos levantarnos como un Nimrod, como alguien valiente, con determinación, con ganas de avanzar? ¿Qué estás haciendo por tu vida? ¿Qué estás haciendo por tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo por tu familia? Eres el padre, eres la madre que siempre hace lo mismo, la misma rutina, la misma monotonía de todo el tiempo. O eres alguien que hace algo diferente, que quiere sacar a su familia adelante. Eres alguien que motiva a los suyos, es alguien que propone nuevas ideas, nuevas cosas. Dios nos ha mandado y nos ha llenado de muchos dones y de muchos talentos, pero si nosotros no los ponemos a funcionar, esos dones se van a morir, esos dones se van a quedar estancados. Hoy es tiempo entonces de salir de ese montón en el área en la que te encuentres. Eres aquel estudiante que se conforma simplemente con la mínima calificación para avanzar, aquel que dice, no, necesito un 3 para pasar la materia, y cuando saca el 3, se pone feliz, porque todos sacan 3. O eres aquel que se esfuerza por sacarle una calificación mayor, eres aquel que lo da todo, es aquel que trasnocha, aquel que estudia para lograr la calificación más alta, que es un 5. ¿Qué tipo de personas somos? Dios hoy nos está llamando esa atención. Bueno, todos tenemos cualidades, todos tenemos esos dones y esos talentos que Él nos ha dado. Podríamos preguntarnos, ¿esa generación eran todos descendientes de Noé? La nueva generación que Dios estaba estableciendo. A todos Dios de alguna manera los estaba bendiciendo, pero solamente uno de todos ellos estaba sacando la cara, solamente uno estaba entonces cambiando ese presente y cambiando también el futuro. Nimrod era un hombre valiente, un hombre vigoroso, un hombre con determinación. Luego dice que era un gobernante, que era alguien con ganas de salir adelante. Y luego nos dice que era alguien esforzado y que no se conformaba, que llegó a ser un gran constructor, en el versículo 11. Desde allí se fue hacia Asiria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir y Cala, y Resén, que están entre Nínive y la gran ciudad de Cala. Mire que ya él gobernaba 4 ciudades, pero él no se conformó con esas 4. Desde ahí se fue a gobernar otras 4 ciudades. Él era alguien que no se conformó con lo que tenía, que él se dio cuenta que podía avanzar mucho más, que él se dio cuenta que sus habilidades eran necesarias y eran suficientes para poder continuar. Entonces no se conformó solo con las primeras 4 ciudades, sino que avanzó
hacia otro territorio y logró construir unas 4 ciudades más. Dice, él era un gran constructor. Nimrod no solamente era un valiente cazador, sino que ahora se había convertido en un gran constructor. Ese hombre que más adelante se encargaría de dirigir la construcción de Babel. Por eso Babel está dentro de sus territorios, dentro de su mandato. Entonces, para ser un gran constructor, me preguntaba, ¿qué necesita ser alguien para ser un gran constructor? En primer lugar, un gran constructor tiene una buena visión. Sabe lo que quiere. Dice, bueno, voy a hacer esta casa. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Luego dice que es alguien que se convierte en un buen administrador. ¿Qué recursos tengo y cómo los voy a administrar? ¿Cómo los voy a poner a funcionar estos recursos? Veamos qué dice Lucas 14, el versículo 28. Lucas 14, versículo 28. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Dice que alguien que va a construir una torre se sienta a hacer un plan, tiene esa visión, plantea su objetivo. Este era Nimrod, un hombre con objetivos, un hombre que ideó un plan. Ya listo, tiene ahora 4 ciudades, bueno, sé que puede llegar a obtener otras 4 más. Y se esforzó y se convirtió en ese gran constructor, un buen administrador, alguien capaz de desarrollar ese talento en función de ese sueño, en función de lograr ese objetivo. Y logró conquistar, construir 4 reinos más. Diferente a todo lo que habían hecho sus hermanos y a todo lo que habían hecho ellos. Los demás simplemente existían. Harían tal vez algo en su vida, pero nada relevante, y por eso la palabra de Dios no nos habla acerca de ellos. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Personas que pasamos por el mundo sin dejar ningún tipo de huella, haciendo todo lo que los demás hacen, o personas que marcan diferencia, personas que ponen a funcionar esos talentos, personas que tienen un objetivo, que planean y que se sientan también a calcular los gastos, que hacen un plan y que se dan cuenta qué recursos tienen y cómo administrarlos. Dice, aquel que va a construir una torre se sienta primero a calcular los gastos para ver cuánto dinero tiene, para ver si le alcanza. Dios hoy nos dice eso. Tenemos dones, tenemos talentos, pero es necesario sentarnos a hacer ese plan, a mirar cuáles son nuestros recursos y cómo ponerlos en práctica de la mejor manera. Nimrod era ese hombre que se salió del montón, que se salió de la monotonía de todos, que se salió de la rutina de lo que todos hacían. Y no solo era un buen cazador, alguien valiente, alguien esforzado, un proveedor, sino que también era un gran administrador de esos recursos, tanto que llegó a multiplicarlos. Y además era alguien que no se conformaba con lo que ya tenía. Era alguien que se dio cuenta que sus capacidades iban más allá de lo que ya tenía y que podía explotarlas aún mucho más. No se conformó con eso, sino que luchó y se esforzó por conseguir algo más. Hoy Dios nos está haciendo ese llamado de atención para que nos demos cuenta que todos podemos tener esa capacidad, que todos podemos ser esos Nimrod en algún momento, salirnos de esa rutina, lograr y ser esa diferencia, una diferencia que impacta, algo que marca y que deja huella para nuestra vida propia y también en la vida en la cual nos estamos desarrollando, en la cual nos estamos desenvolviendo. Si eres estudiante, dice, no te conformes con ese 3, con esa calificación mediocre, con esa calificación única para pasar, que al día siguiente se olvida de lo que estudió. Dice, no, si eres un profesional, estudia y prepárate, no para una calificación, sino para poder avanzar y aprender tu profesión y ser alguien mejor en tu profesión. Dice,
Eres un trabajador, no te conformes con hacer lo que hacen los demás. Mira en qué puedes avanzar, mira cómo puedes ayudar. El día de ayer hablaba con una amiga y me decía ella que había ingresado a trabajar a una droguería, a un hospital, cuando fue el tiempo de pandemia. Por alguna razón y por la misma pandemia tuvieron que aislar a todos los colaboradores de ese lugar. Y llegó ella como una persona nueva a ese lugar. Y ella me comentaba y me decía, me sorprendió ver ese lugar tan desordenado, habiendo tantas personas ahí para trabajar, pero ninguno hizo nada. Cuando ella llegó me decía, encontré muchas cosas vencidas, medicamentos vencidos, que al hacer un inventario era un presupuesto demasiado alto, el cual se echó a perder, porque en su momento nadie fue capaz de hacer algo por esos medicamentos. Dejaron que esos medicamentos se vencieran. A nadie le importó, nadie se interesó, muchos ni siquiera sabían de eso. Mi compañera me decía, fue increíble ver que de esa farmacia hospitalaria, la mitad de cosas estaban en mal funcionamiento y en deterioro, porque nadie hizo nada. Y al llegar ella y darse cuenta de eso, empezó a mover cosas, pidió ayuda a los gerentes, gestionó medicamentos en otras instituciones y me decía ella, no es por dármela, me decía, pero logré hacer un cambio en ese lugar. Tanto que la gerente quedó obviamente muy contenta con ella y a los compañeros que estaban antes tuvieron que sacarlos porque nadie había cumplido una buena función como trabajador. Simplemente iban, cumplían un horario, pero no estaban metidos en lo que ese trabajo requería. Estaban simplemente siendo más del montón. ¿Se venció? Se venció. ¿El medicamento se venció? No me importa. Déjelo por ahí. Arrincónelo por ahí. Y nadie se dio cuenta el impacto económico que eso podía generar en esa empresa. Mi compañera dice, cuando yo llegué, esa empresa era un total desastre, un total caos. Ahora va avanzando y va mejorando. Y Dios nos dice eso, miremos cómo está nuestra vida. Muchas veces tal vez nuestra vida está hecha un caos, nuestra vida está hecha un desorden. Pero como somos más del montón, seguimos en esa rutina. Ni cuenta nos hemos dado, o tal vez ni siquiera nos importa. Hoy Dios nos dice que debemos rescatar esas cualidades de Nimrod, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre capaz de lograr sus objetivos, un hombre que tuvo visión más allá de lo que podía lograr y que se dedicó a trabajar, a construir y que llegó a ser una persona diferente, alguien más fuera del montón. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con esas habilidades. Dios quiere que seamos nosotros mejores personas. Simplemente es nuestra decisión y nuestra determinación qué queremos ser. ¿Queremos seguir siendo uno más del montón o queremos ser un Nimrod que marque diferencia en nuestra vida propia y en la vida también de otros? Estamos llamados a ser personas que pongamos esos talentos a funcionar y que seamos personas que avancemos en eso que queramos, sea en nuestra vida secular, escolar, laboral, incluso mucho más en nuestra vida espiritual. No seamos ese cristiano del montón que simplemente se congrega porque sí. Seamos un cristiano que marca diferencia, que construye iglesia, que construye reino, no para nosotros, sino para Cristo. Amén. Mis hermanos, entonces, de esta manera finalizamos este tiempo de devocional. Recuerden que somos una iglesia de estudio, una iglesia que apoyamos a cada uno de los siervos de Dios. Dios los bendiga grandemente. Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta nuestra próxima emisión.